Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Espero que sí. Continuamos con nuestra serie de Biblia de Estudio y tengo aquí la Biblia de la Reforma, Biblia de Estudio, por la editorial Concordia, en la versión de la Reina Valera contemporánea. Esta versión es una revisión de la Reina Valera de 1960. Mantiene la estructura, lo único es que las palabras que han quedado en desuso serán reemplazadas por palabras más actuales, para que tengamos una mejor comprensión. Me parece a mí que es muy acertada esta versión, ya que es la misma Reina Valera de 1960, simplemente que actualizada. Esta Biblia está disponible en dos versiones, en tapa dura, como la que tengo aquí, y en imitación piel de color marrón. Esta sí vendría en una caja como esta. Esta Biblia está basada en su versión en inglés de la Lutheran Study Bible, editada en el 2009, y ahora en su versión en español, llamada la Biblia de la Reforma. Esta Biblia está orientada desde un punto de vista tradicional, confesional y luterano, fácil de usar y comprender, y hace que las enseñanzas bíblicas sean accesibles para todos. Esta Biblia incluye escritos de Martín Lutero, los padres de la Iglesia y más de 130 teólogos contemporáneos de todo el mundo. El editor general es el reverendo Dr. Héctor E. Hoppe. Es graduado del Seminario Concordia de Buenos Aires y del Seminario Teológico Concordia. El reverendo Hoppe ejerció el pastorado en el ministerio, además de la docencia en la Cátedra de Teología Sistemática en el Seminario Concordia. Actualmente es director de la editorial Concordia, la cual es la que edita esta Biblia de Estudio. Es una editorial luterana que pertenece al sector más conservador del luteranismo, y por ello en español es una de las únicas Biblias de Estudio que cuenta con los comentarios de Martín Lutero en su gran mayoría. En las características generales de esta Biblia destacamos sus introducciones y bosquejos para cada libro de la Biblia, guía detallada de referencias, más de 26.500 notas de estudio y notas de aplicación a la vida, más de 6.000 referencias a introducciones y artículos, más de 800 referencias a mapas, más de 220 artículos temáticos, más de 200 definiciones de los principales términos bíblicos, más de 120 gráficos y diagramas, además de 17 páginas de cronología bíblica y notas cronológicas al principio de cada libro de la Biblia. Palabra de Jesús en rojo, y utiliza el texto claro y moderno de la Reina Valera contemporánea. Bueno, ya hemos visto las características generales de esta Biblia de Estudio y vamos a empezar ya con la reseña. Tenemos aquí una hoja de presentación por si la queréis dedicar, y por supuesto tenemos aquí el símbolo más representativo del luteranismo, la rosa o sello de Lutero, que data del 1530. Es un símbolo que suele ser aceptado por todas las iglesias luteranas del mundo. El diseño corre a cargo del mismo Lutero. Más adelante la propia Biblia explicará su significado. Luego nos encontraríamos con los mapas a todo color, lo cual es una curiosidad que se encuentren al principio de la Biblia, ya que normalmente estarían al final del todo. Aquí tenemos el Antiguo Testamento de Israel, el segundo mapa sería regiones del Antiguo Testamento y el periodo del Reino Unido. Luego continuamos nuevamente, tenemos aquí el nombre completo de la Biblia, Biblia de la Reforma, Biblia de Estudio, con la versión de la Reina Valera contemporánea. Esta versión no utiliza el vosotros, sino el ustedes. Es una edición latinoamericana y tampoco traduce Jehová, sino que lo traduce como Señor. Y en la parte de arriba, nuevamente, el símbolo del luteranismo, el cual es la rosa luterana. Y continuamos aquí con los editores generales. El editor general para la versión inglesa y el editor general para la versión castellana, el cual ya os había comentado que era Héctor E. Hoppe, además de otros colaboradores. Llegamos al contenido y en las páginas preliminares podemos observar que tiene todo este contenido que no vamos a poder encontrar al principio de la Biblia de Estudio. Tenemos por ejemplo los contribuyentes, reconocimientos, prefacio a la versión inglesa como la versión en castellano, el significado de sello de Lutero y la portada de la Biblia del Oso, la presentación de la Reina Valera contemporánea, artículos iniciales, guía de referencia, abreviaturas, transliteraciones, mapas, nombres de lugares en la Biblia e imperios antiguos. Esto lo vamos a ir viendo un poco más adelante. En la parte de abajo tenemos el Antiguo Testamento, y no solamente el Antiguo Testamento, sino también sus divisiones. Tenemos aquí introducción a los libros de Moisés, introducción a los libros históricos, poéticos, proféticos. Llegaríamos aquí a Malaquías, y en el periodo intertestamentario hay algo muy curioso que nos ofrece esta Biblia de Estudio, que dice el periodo entre los testamentos y los apócrifos. Lo vamos a ir viendo a lo largo de todo el vídeo. Seguimos aquí con el Nuevo Testamento, de la misma forma, introducción a los Evangelios, a las epístolas paulinas y a las epístolas generales. Y al final
misión y desafío del cristianismo primitivo y medieval. En la parte de aquí tenemos los contribuyentes, todas las personas que colaboraron para llevar a cabo esta Biblia de estudio y llevarla a su máximo nivel. Intentaron responder cada pregunta, proveer comentarios satisfactorios y terminando con su parte devocional, la parte aplicativa. Tenemos aquí todos los asesores, contribuyentes que llevaron a cabo esta Biblia de estudio. Y en la parte derecha tenemos los reconocimientos que se le hace a la versión inglesa, que es la Lutheran Study Bible, la Biblia de estudio de Lutero. Llegamos aquí al prefacio, a la versión original inglesa. Aquí hablará de la pasión de Martín Lutero por las Escrituras y nos mostrará el camino a seguir en esta Biblia, con 6 objetivos muy claramente detallados en esta Biblia de estudio. Número 1. Presentar la justificación solo por la gracia, solo mediante la fe y solo en Cristo, como la principal enseñanza de la Escritura. Número 2. Distinguir y aplicar adecuadamente la ley y el Evangelio. 3. Enfatizar la obra de Dios a través de los medios de gracia. 4. Operar desde el punto de vista de solo la Escritura y presentar una metodología para usar la Biblia. La Escritura interpreta a la Escritura. 5. Capacitar a los laicos para trabajo de servicio con un enfoque particular en el evangelismo en sus diversas vocaciones y llamados en la vida. 6. Ser una Biblia de estudio que presente notas y comentarios genuinos de la Reforma de Lutero, de principio a fin, que tenga referencias al libro de Concordia y que tenga citas de Lutero y de los padres de la Iglesia de los primeros siglos, a lo largo de todo el texto, y material que sea de ayuda en la devoción y la oración diaria. Estos son los 6 objetivos en los cuales se plantearon para elaborar esta Biblia de estudio y para proveernos las herramientas que nos van a ofrecer. Seguimos con el prefacio a la versión castellana, 500 años de la Reforma, de 1517 al 2017, por el editor general Héctor E. Jope. Luego, lo que os había comentado al principio, tenemos aquí el significado del sello de Lutero, la Biblia de Lutero y la Biblia del Oso. Seguimos a la derecha con la presentación de la Reina Valera contemporánea, una versión actualizada que va a ser el texto base para esta Biblia de estudio. Luego tenemos aquí las características de la Biblia de la Reforma, en el que nos dice cuáles son todas las herramientas que nos va a proveer esta Biblia para nuestro estudio. Yo he separado 2 libros en el cual vamos a poder basar todas estas herramientas de un modo práctico. Tenemos, por ejemplo, encabezamiento del libro bíblico, texto de la Reina Valera contemporánea, referencias a un artículo, citas de los padres de la Iglesia, numerosa información del libro de Concordia, a la vez que los escritores cristianos de la era antigua, medieval y de la Reforma se incluyen para dar mayor profundidad a las notas. Vale, el libro de la Concordia. Si alguno no sabe qué es el libro de la Concordia, el libro de la Concordia es el estándar doctrinal luterano. Fue publicado en 1580 a partir de 10 credos considerados como fuentes de doctrina en el luteranismo. Entre los 10 credos vamos a poder ver credos muy conocidos como son el credo de los apóstoles, el credo niceno, el credo de Atanasio, y luego ya serán más particulares del luteranismo como son las confesiones de Augsburgo, los artículos de Esmalcada de Martín Lutero y el catecismo menor de Lutero, entre otros. Vale, seguimos con las notas de estudio que vamos a poder encontrar en la parte de abajo. Este símbolo que ya os explicaré qué significa, notas de aplicación para la vida, versículos de referencia, capítulos de referencia y subtítulos de la Reina Valera contemporánea. Luego tenemos aquí leyendo, entendiendo y aplicando la Biblia. Cómo leer y estudiar la Santa Biblia. Esos son artículos que irán preparando nuestros corazones y nuestras mentes para iniciar el estudio de las Sagradas Escrituras. Son artículos complementarios que lo vamos a poder encontrar al inicio de la Biblia de estudio. Ley y Evangelio, identificando los planes de Dios para la humanidad. La unidad de la Escritura a la luz de la Escritura. Consejos muy valiosos, algo que quizás ya lo sabemos, pero muchas veces no lo practicamos, como es el de la Escritura interpreta a la Escritura. Tenemos también aquí cuadros comparativos. Luego seguimos con la guía de referencia, en el cual contiene material de estudio acerca de diferentes temas como la fe, la vida y la vida eterna en Cristo. Esto lo vamos a poder encontrar en la sección de tópicos, un pelín más adelante. Abreviaturas de los libros de la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, y tenemos aquí también libros apócrifos, las abreviaturas de libros apócrifos. Esto no quiere decir que esta Biblia contenga los libros apócrifos, sino que va a ser referencia, por ejemplo, porque hay un artículo entre los 2 testamentos en el cual cita los libros apócrifos. Luego tenemos otras abreviaturas, las medidas, luego también tenemos los padres de la Iglesia y otros autores que también se hacen presentes en esta Biblia de estudio. Con sus abreviaturas vamos a poder encontrar comentarios o citas de Atanasio, de Agustín,
de Basilio el Grande, de Justino Mártir, de Juan Crisóstomo, Cirilo de Alejandría, también hay un Cirilo de Jerusalén, de la Didache, de Hipólito, de Jean Haas, de Irineo de León, de Flavio Josefo, de Justino Mártir y muchos más. Luego también tenemos abreviaturas de los libros y obras en el cual han tomado de referencia para los comentarios o introducciones de esta Biblia de estudio. Luego seguiríamos con un apartado llamado transliteración del hebreo, del arameo y también del griego. Tenemos aquí todo el alfabeto de estas lenguas porque los términos transliterados fueron incluidos para apoyar un estudio más profundo del texto. Tenemos aquí por si a alguien le interesa. Luego en la parte derecha tenemos la lista de artículos y tablas. Estos son todo lo que vamos a poder encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no solamente ahí, sino también en las páginas preliminares, como ya habíamos comentado, como leer y estudiar la Biblia, leer el Evangelio. También tenemos unas introducciones de las divisiones de cada libro de la Biblia, libros de Moisés, por ejemplo, Génesis y las teorías de la evolución, Éxodo, la esclavitud en la Biblia, Levítico, una comprensión equivocada de la libertad. Tenemos aquí los libros donde vamos a poder encontrar los artículos, los títulos, y al lado derecho tenemos las páginas para poder ir mucho más rápidamente si nos interesa cualquiera de ellos. Estos artículos los vamos a poder encontrar en casi todos los libros de la Biblia, ¿vale? Son muy abundantes y nos sirven para apoyar nuestro estudio con material visual. Luego continuaríamos con los mapas. También vamos a poder encontrar mapas, pero solamente encontraríamos mapas a todo color en el inicio que ya os había mostrado. Luego, en los diferentes libros de la Biblia estarán en blanco y negro. Ya os mostraré algunos de ellos. Esto también es algo nuevo que nos ofrece esta Biblia de estudio llamado Nombre de lugares en la Biblia e imperios antiguos. Tenemos aquí los nombres de lugares e imperios y sus páginas correspondientes, en el cual vamos a poder acceder de una forma más rápida con las páginas de referencia que lo tenemos aquí. No va a definir cada uno de ellos, lo que va a hacer es proveernos un mapa donde poder ubicarlo. Por ejemplo, vamos a buscar Emaús. Si nosotros vamos a la página 1554, encontraríamos un mapa, en este caso ubicado en el Evangelio de Mateo, y allí estaría la ciudad de Emaús para hacernos una idea de cuál es su ubicación geográfica, y así con todos los demás lugares que vamos a poder ver en este índice de imperios y ciudades. Luego seguiríamos con los temas de la Biblia. Aquí observamos que tenemos diferentes temas a consultar y lo haremos con la misma escritura, sirviéndonos también de los recursos y herramientas que provee esta Biblia de estudio. Por ejemplo, si queremos saber algo sobre la alabanza, nos pone aquí la referencia bíblica, Segunda de Crónicas, capítulo 5, del 11 al 13. Luego nos provee un comentario bíblico, en este caso lo encontraríamos en Éxodo, capítulo 15, versículo 2, y también un artículo referente a Alaba al Señor. Nos provee una referencia bíblica, un comentario y un artículo dedicado solamente a la alabanza. De la misma forma tenemos aquí el ayuno. Vea nota en Mateo 6:16, Marcos 2:18 y vea la página 199, en el cual veremos un artículo dedicado únicamente al ayuno. Y así sucesivamente para todos los temas que vamos a poder encontrar aquí. Ayudadas de las referencias bíblicas y de los artículos para proveer una respuesta lo más fiel posible. Seguiríamos con la cronología bíblica e historia mundial. Si quieres hacer un estudio sobre las fechas, sobre los periodos, pues estas tablas, que son muchísimas tablas, te va a proveer un marco general más exacto para situarte en los diferentes estudios que quieras hacer, quizá de reinados, de periodos, pues esta tabla te va a ayudar bastante. Y ya llegaríamos a la Santa Biblia, y con ello llegaríamos ya al Antiguo Testamento. Aquí encontraríamos citas de apertura para el cual nos prepara nuestros corazones para el estudio del Antiguo Testamento. Lutero decía: hay algunos que tienen poca consideración por el Antiguo Testamento, pero Cristo dijo en Juan 5: escudriñen las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Las Escrituras del Antiguo Testamento no deben ser menospreciadas, sino leídas diligentemente, porque los apóstoles basaron grandemente sobre ellas el Nuevo Testamento. Luego llegaríamos aquí a los artículos iniciales, por ejemplo el libro de Moisés, de Génesis a Deuteronomio, o también llamada el Pentateuco o la Torá, que son introducciones a cada sección de la Biblia. De igual manera como vamos a poder encontrar de los libros históricos, poéticos, proféticos y también en el Nuevo Testamento. Tenemos aquí opiniones críticas sobre los libros de Moisés, evidencia de fuentes de la Biblia, estilos literarios en los libros de Moisés, son diferentes estilos literarios, el propósito de los libros de Moisés, ritual y devoción, y un apartado bastante importante, bastante curioso y que me ha ayudado bastante, se llama términos y frases claves
en los libros de Moisés. La Biblia de la Reforma contiene lista de términos usados en los libros de Moisés, en este caso de Moisés. Estos términos fueron compilados teniendo en cuenta la frecuencia en su uso, su importancia y su prioridad. Por ejemplo, la palabra ángel lo va a definir aquí, hebreo. En hebreo el ángel es malak y significa mensajero. Luego te dará un desarrollo sobre este tema, además de referencias bíblicas. Tenemos la palabra bendecir, consagrar, destruir, diezmo, expiación, favor, gloria del Señor, primogénito, santuario. Aquí lo que va a hacer es definirlo y luego te va a mostrar las diferentes referencias de estos 5 libros de Moisés. Y con ello llegaríamos al libro de Génesis. Pero para esta reseña yo he separado el libro de Levítico para echar un vistazo y poder emplear todas las herramientas que nos provee esta Biblia de estudio y cómo estudiar en ella. Tenemos aquí el libro de Levítico. Esta sería la estructura que tendrían todas las introducciones de todos los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Tenemos aquí, por ejemplo, en la parte de arriba, una línea cronológica que abarcan todos los hechos en este libro. Desde 1529 a.C., con el nacimiento de Aarón, hasta el 1406 a.C., con Israel cruza el Jordán. En la parte de abajo tenemos el nombre de este libro, en este caso el Levítico. Y en la parte derecha tenemos un cuadro en el cual encontraríamos las generalidades. Tenemos aquí el autor, la fecha, lugares, los protagonistas, el propósito de este libro, temas de la ley, temas del evangelio, versículos para memorizar. Y en la introducción algunos apartados como leyendo Levítico. Aquí va a ser una introducción en el que nos sitúa y nos abre el panorama para ayudarnos a entender lo más destacado de este libro. Luego tenemos aquí Lutero y Levítico. De la misma pluma del Reformador, aquí tenemos la introducción que Lutero hizo sobre este libro, en este caso Levítico. Luego seguiríamos con desafío para los lectores. En esta parte veremos los temas, por llamarlo de alguna manera, los más representativos que nos vamos a poder encontrar en este libro, como pueden ser sacrificio de animales, los demonios de Azazel y el castigo de Nabat y de Abiú. Luego continuaríamos con bendiciones para los lectores. Esta sección nos anima a reflexionar sobre todo lo que vamos a poder encontrar y estudiar en este libro, intentando poner el conocimiento en práctica. Y al final un bosquejo bastante detallado acerca de todo el libro. En este caso está dividido en 3 partes con diferentes secciones para un estudio más ordenado y sistemático. Y aquí en la parte derecha ya entraríamos de lleno al libro de Levítico. Como suelo decir siempre en todas las reseñas, la Biblia de estudio cuenta con una línea horizontal que divide el texto bíblico, el texto sagrado y los comentarios y notas que vamos a poder encontrar a partir de este texto. Esta Biblia de estudio, la Biblia de estudio de la Reforma, es una Biblia de estudio que yo catalogaría de expositiva y exegética. Todos los comentarios van en esa dirección y casi todos los pasajes bíblicos son comentados. Tenemos aquí, por ejemplo, el 1.1, el 1.2, el 1.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, al 17, 10, 12, 13, 14, 15. Esto está muy bien porque si tienes alguna duda sobre algún versículo, hay una gran probabilidad que también esté aquí y esté comentado. Recordamos también que las notas que vamos a poder encontrar en la parte de abajo son de Lutero o partidarios al movimiento luterano. Y aunque tú no seas luterano, estas notas van a ser de gran ayuda para tu estudio. Están muy bien desarrolladas, además que en muchos casos son muy amplias, como podemos ver aquí en el 1.2. Todo esto sería la nota del 1.2. Todo esto del 1.3, del 1.4, del 1.8, del 1.9 son muy amplias y también evidentemente bíblicas. Luego también encontraríamos un símbolo como este. Si os fijáis, tenemos aquí, aquí y aquí. Cada vez que veamos este símbolo, a continuación tendremos la nota aplicativa de los comentarios a modo devocional. Por ejemplo, aquí en el 1.1 al 17. Los comentarios han venido del 1.1, 1.15, 1.16, 1.17. Y aquí va a ser en la cruz, capítulo 1, del 1 al 17 a modo de resumen. Va a recoger las notas anteriores para elaborar la forma práctica de lo que ya hemos aprendido. También sirve para guiarnos en oración, petición o alabanza, ya que estudiar la Biblia siempre es un acto devocional. De esta manera vamos a poder encontrar las notas y comentarios exegéticos y también cuando veamos la cruz significa que va a ser la nota aplicativa y devocional. Entonces esta Biblia nos provee una parte para el conocimiento y otra parte para ponerla por práctica. Me hace acordar mucho a la Biblia de estudio Herencia Reformada, que también tiene esta estructura, este tipo de estructura, en el cual tiene una parte de ortodoxia y otra parte de ortopraxis. ¿Vale? De la misma manera tenemos aquí del capítulo 2
Tenemos aquí del 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 al 10, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y al final tendríamos aquí el símbolo y un resumen del capítulo 2. De la misma manera, el 3.1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 16, 17 y el capítulo 3. Al final de cada capítulo va a tener su parte aplicativa, su parte devocional. Luego también encontraríamos artículos complementarios. Estamos en el libro de Levítico y por eso vamos a poder encontrar una comprensión equivocada de la libertad, comiendo las ofrendas, la porción de los sacerdotes y los levitas, ofrendas santas, sacerdotes y levitas perdidos, las ofrendas de los laicos de Israel, pasado de moda o importante. Estos artículos los vamos a poder encontrar de manera estratégica según el texto que estemos leyendo. Ahora estamos por el capítulo 3 de Levítico y por eso hemos podido encontrar este artículo complementario, que además de los comentarios bíblicos que nos provee esta Biblia de estudio, también vamos a tener artículos para poder tener un estudio mucho más profundo. Seguimos aquí, nuevamente el texto bíblico, los comentarios expositivos exegéticos, cada versículo, casi todos los versículos están comentados, tenemos aquí, y además también tenemos referencias. Las referencias son muy pocas realmente, pero bueno, las tenemos también aquí. Y el símbolo este que ya os había comentado. Tenemos aquí el símbolo y el símbolo, en el cual resume toda la parte anterior para llevar del conocimiento a la práctica. Bueno, ya hemos visto un ejemplo en el Antiguo Testamento con el libro de Levítico y ahora nos iremos al periodo entre los dos testamentos llamado intertestamentario antes de hacer otro ejemplo en el Nuevo Testamento. Llegamos al final del libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, y seguiríamos con el periodo entre los testamentos y los apócrifos. Nuevamente, citas textuales y literales de algunos de los padres de la Iglesia. Tenemos aquí cuando los profetas dejaron de hablar. Artículos complementarios para este tiempo de los llamados 400 años. Mapas sobre la conquista de los asmoneos. Seguiríamos con las personas y grupos del judaísmo y del cristianismo primitivo que salieron a raíz más o menos en este tiempo, como pueden ser los asideos, asmoneos, ebionitas, la dispersión, los fariseos, los esenios, los escribas, los helenistas. Aquí estaba poniendo todos los grupos y movimientos que podemos ver a lo largo de toda la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, para poder tener una mejor noción de quiénes eran, de dónde salieron y cuáles eran sus creencias. Tenemos aquí la Santa Escritura y otros escritos antiguos. ¿Qué es la Santa Escritura? Inspiración, autoridad, apócrifos del Antiguo Testamento y pseudoepigráficos. Pseudoepigráficos del Nuevo Testamento. Luego tendríamos aquí un aporte único, que son los prefacios de Lutero a los libros apócrifos. Ya se había comentado al principio que cuando vimos las abreviaturas de los libros apócrifos lo íbamos a poder utilizar en esta parte, ya que Lutero, cuando tradujo la Biblia al alemán, incluyó los libros apócrifos del Antiguo Testamento, pero los situó entre los dos testamentos, en una categoría aparte. Nunca les dio el valor ni lo comparó con los libros del canon, pero sí los vio útiles en su lectura y es por eso que aquí tenemos introducciones a algunos de estos libros apócrifos. Él los consideró útiles pero no inspirados. Tenemos aquí algunos de los prefacios como el libro de Judith, Sabiduría de Salomón, de Tobías, de Jesús Sirácida, prefacio del primer libro de Macabeos, del segundo libro de Macabeos y de Esther y Daniel. Una curiosidad que nos aporta esta Biblia de estudio. Seguimos con más artículos que vamos a poder encontrar entre los dos testamentos, anhelando un reino, que es el reino de Dios, medición del tiempo de la Biblia. Y llegaremos ya al Nuevo Testamento. Encontramos nuevamente aquí citas referentes a una pequeña introducción al Nuevo Testamento. Y luego seguiríamos con el Santo Evangelio, los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Al igual que vimos en el Antiguo Testamento con los 5 primeros libros de la Biblia, pues aquí en el Nuevo Testamento tenemos los 4 evangelios en un artículo complementario, un artículo introductorio, en el cual nos va dando un panorama de todo lo referido a los 4 evangelios, los sinópticos y Juan. Y luego llegamos aquí al Evangelio de Mateo, pero yo he separado para el libro del Nuevo Testamento la carta a los Gálatas, que tengo aquí separado. Como podéis ver, tenemos aquí la misma estructura que vimos en el libro de Levítico. Tenemos aquí la línea cronológica, la carta de Pablo a los Gálatas, el título general. Y en vez de tener la columna al lado derecho, en el Nuevo Testamento tenemos al lado izquierdo, en el cual tenemos las generalidades como pueden ser autor, fecha, lugares, protagonistas, propósito, temas de la ley,
y versículos para memorizar. De la misma manera que encontramos en Levítico, tenemos leyendo Gálatas, Lutero y Gálatas, desafío para los lectores y bendiciones para los lectores. Al final, un bosquejo también bastante detallado, esta vez separado en 6 partes. Llegaríamos nuevamente al texto bíblico, en la parte de arriba en la Reina Valera contemporánea y en la parte de abajo los comentarios exegéticos expositivos, y también cuando veamos la cruz es de tipo devocional. Como podéis ver nuevamente tenemos aquí el 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 y luego un devocional que trata sobre todo lo que ya hemos aprendido, el conocimiento puesto en práctica. Tenemos aquí, aquí y aquí. Además también tenemos las referencias cruzadas o referencias bíblicas, y como podéis ver los comentarios ocupan gran parte de esta sección. Todos serán los comentarios y eso sería el texto bíblico, dividido en 2 columnas como los comentarios. Seguimos en el capítulo 2, nuevamente el texto bíblico, los comentarios y los devocionales. Y también nos encontraríamos con artículos complementarios, en este caso sería legalismo antes y ahora, porque ya sabemos que los Gálatas este era uno de los temas más relevantes por el cual Pablo envía su carta. En la parte de abajo, el verdadero cristianismo contra 3 distorsiones: cristianismo judaizado, cristianismo legalizado, cristianismo sin ley y el cristianismo verdadero. Los 3 enfrentados con el cristianismo verdadero. Esta Biblia tiene alto contenido teológico de erudición luterana. Los comentarios a pie de página son excelentes guías para el estudio de las Sagradas Escrituras. También cuenta con citas de diferentes padres de la Iglesia, aplicaciones prácticas con estos símbolos y otras ayudas de estudio, además de devocionales que son sumamente útiles al terminar nuestro estudio. No podemos solamente alimentar nuestra mente, nuestro cerebro, sino también tenemos que, antes de cerrar el libro, ir en oración y devoción y meditar todo lo que hemos aprendido. Bueno, ya hemos visto un ejemplo en el Antiguo Testamento con el libro de Levítico, ahora en el Nuevo Testamento con la carta de los Gálatas, y nos iríamos al final de la Biblia para ver qué material complementario nos encontramos. Llegaríamos aquí al último capítulo del último libro de la Biblia, llamado Apocalipsis, capítulo 22. Y si os fijáis, también tenemos aquí el símbolo en el cual recoge, a modo de resumen, devoción y oración y alabanza, todo lo que hemos entendido y aprendido en esta parte del capítulo. Seguiríamos también, además también tiene un artículo complementario al final del todo llamado Cristo en Apocalipsis, la naturaleza humana de Jesús. Luego en la parte derecha tenemos el mapa de misión y desafíos del cristianismo primitivo y medieval. Tenemos un artículo aquí complementario, como también lo pudimos ver en la Biblia de Estudio Apologética, sobre diferentes movimientos y sectas. Estos llegaron a ser mezclas entre un cristianismo diluido y otras religiones. Luego no encontraríamos aquí los mapas a todo color como normalmente están, porque nosotros lo vimos al principio del vídeo, ¿vale? Esto sería ya el final, ya no encontraríamos nada más y ya estaría. Bueno, ya sabemos un poquito más sobre la Biblia de Estudio de la Reforma. Esta Biblia fue publicada por la editorial Concordia con el texto de la Reina Valera contemporánea. Tiene abundantes notas a modo exegético y devocional, una excelente ayuda para el estudio de la Biblia, así como para su lectura en espíritu de devoción. Si te gustó el vídeo, apóyame con un like, te invito a suscribirte y a no perderte ninguno de estos materiales. Bueno, hasta aquí la Biblia de la Reforma versión luterana.